Los misterios de Dios, el episodio número 12 es lo que hoy nos convoca, y conforme a lo que hemos venido predicando, hoy nos corresponde ver el misterio de la fe, segunda parte. Se va a ampliar a una tercera. Y conforme a un breve resumen del último estudio acerca de este misterio, hicimos una separación en la revelación de Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Y fue bien importante plantear esto porque para ver ciertos pasajes de la Biblia debemos entrar en el contexto histórico de los pasajes. Si vamos al Antiguo Testamento, siempre debemos tener en consideración que en aquellos días Jesucristo no había sido manifestado, no había venido al mundo. Ya por la predicación de la preexistencia de Cristo sabemos que estaba, que Él es eterno, pero no se había manifestado abiertamente. Y es por eso que estudiamos el misterio de Cristo. También se hizo mención a Israel y los judíos en cuanto a su responsabilidad por recibir la palabra y en especial la ley. La ley como un sistema de órdenes, de mandamientos para que el hombre alcance el favor y la justicia de Dios. Los mandamientos de Dios guardando su palabra. Israel recibió este privilegio. No otra nación, no es otro pueblo, fueron ellos. Y usamos textos de Romanos capítulo 2 y Romanos capítulo 3 para validar en la predicación del Nuevo Testamento de Pablo, en su discurso que expone en el libro de Romanos acerca de la justicia. En esos pasajes Pablo declara que los judíos también están bajo pecados, también son injustos, también necesitan un redentor, a pesar de haber recibido la ley y los 10 mandamientos. ¡Qué tremendo! Una pregunta esencial de ese estudio fue: ¿cómo se alcanzaba una relación con Dios antes de la venida de Jesucristo? ¿Cómo una persona era declarada justa ahora que nosotros tenemos todo el plan revelado, la Biblia completa, y ya hemos recibido esta maravillosa revelación y hemos sido introducidos, como decía la oración de Juan Carlos, en el cuerpo de Cristo? Ya contamos con eso. Vinimos al mundo ya con el Nuevo Testamento y con todos estos misterios revelados. Pero antes no estaban las cosas así. Así que ¿cómo la gente se relacionaba con Dios? Y hemos dicho que ese privilegio en principio lo tenía Israel porque ellos recibieron la manera en la cual podían relacionarse con Dios, a través de su palabra y de la ley. Lo central fue entender con más claridad por qué la Biblia le llama a la fe un misterio. Para poder entender por qué la fe es un misterio, le he dado esta introducción. La predicación de la semana pasada le nombro el Antiguo Testamento, le nombro a los judíos, le nombro a Israel, le nombro cómo la gente entraba en una relación con Dios. Todo eso tiene participación en este misterio. Un misterio que Israel no supo apreciar, no visualizó. Fueron pocos. Si usted ve los primeros 5 libros de la Biblia, salieron 2 millones de personas sin contar mujeres y niños. Y solo entraron 2 de 2 millones. Todos perecieron por incredulidad. Y la generación que entró a la tierra prometida fueron los descendientes de ellos. Para lo cual Moisés tuvo que prepararlos a través del libro de Deuteronomio, que significa segunda ley, pues a su generación venidera, pues la anterior pereció y murió en el desierto por incrédulos, la siguiente volvió a recibir la ley para prepararlos para entrar a la tierra prometida. Tremendo. Israel no entendió cómo alcanzar la justicia de Dios, que era por la fe y no por la ley. Y eso fue en lo que constituyó esencialmente la predicación de la semana pasada. Y el problema de ellos, como dice Romanos, que viene a revelar el problema de su corazón, fue que ellos procuraron establecer su propia justicia.
Y es tan lindo poder señalar estos puntos porque son tan contemporáneos. Uno los está presentando en esta hora conforme la Biblia, y Romanos dice, bueno, los judíos no lo alcanzaron, procuraron su propia justicia. Pero ¿qué vemos hoy en la sociedad? Es el mismo patrón, el mismo problema. La fe les es velada, no la alcanzan. Están buscando otros métodos para congraciarse y justificarse ante los ojos de Dios. Y no se han dado cuenta que solo hay un camino: Jesucristo. Y lo que hoy vamos a añadir a eso también. Así que bueno, amados, Israel en el Antiguo Testamento, ¿cómo entraba en una relación con Dios? ¿Por la ley? ¿Por guardar los mandamientos? En parte sí, pero no se obtenía la bendición y el favor completo de Dios. Se hallaba en lo que hoy vamos a predicar, en lo que Dios hoy nos va a ampliar y decir. Y en Romanos capítulo 10, de los versículos 1 al 4, se abrió un punto interesante porque se nos presentan dos caminos. Y también lo vamos a presentar hoy día. Donde por un lado tenemos la justicia de la ley, justicia por la ley, guardando toda la palabra, o justicia por la fe. ¿Cuál de los dos caminos seguiremos? ¿Voy a buscar el camino de justicia tratando de ser buena persona y cumpliendo todos los mandamientos de Dios? ¿O voy a tratar de alcanzar la justicia que revela el Nuevo Testamento en la persona de Jesucristo? ¿Cómo se alcanza esa justicia? Es lo que hoy también vamos a enseñar con mayor profundidad. Y lo importante es que, a pesar de que yo sé que hay cosas que quizás no todos entienden a cabalidad, trato de hacerlo bien ameno para todos, hermanos, con la gracia y misericordia de Dios. Pero el punto de la ley era no justificar al hombre. El propósito de la ley era que el pueblo encontrara auxilio en Dios. La ley les mostraba sus carencias e incapacidad de cumplirla. Por tanto, el camino que ellos debían apreciar y ser revelado a los corazones sinceros era ver que detrás de eso tenían que darse cuenta de que no podían guardarla, de que eran sus méritos y obras insuficientes y que solo la misericordia y el favor de Dios podía darles la justicia. Eso tenía que revelarse al corazón de ellos. Pero como el hombre tiende a jactarse y a enorgullecerse por hacer cosas buenas y guardar buenas obras, esa jactancia y ese orgullo les impidió ver el propósito de la ley y de la justicia de Dios. Así que, en conclusión, la justicia por la fe les fue velada. No la apreciaron, se jactaron, cumplían como un rito, como una herencia y tradición familiar. Pero la mayoría no supo entender que el arrepentimiento conduce a la fe y a la conversión. Y esto también es muy moderno, en especial en los judíos, que traen un linaje y una herencia tan fuerte como ninguna cultura, en el cual si tú naces, eres circuncidado, eres consciente de la fiesta, de la dieta y de muchas cosas. Pero, ¿y eso cuántos de nosotros también lo heredamos sin ser judíos en nuestras propias culturas? Por la iglesia romana, por las creencias de nuestros padres, por ese motivo. Tendemos a hacer cosas y a guardar costumbres por mera tradición. Como cuando yo me subí al auto con mi papá y mi papá decía, en el nombre de la Virgencita. Y también dice que también da gracias a Dios, pero no deja de mencionar siempre la Virgen. Y no es una persona religiosa. Yo le digo, papá, por favor, es por Jesucristo. Sí, mijito, pero respete las costumbres. Y si no nos dejamos confrontar por la palabra en que estamos cerrados en ciertas creencias y costumbres, no vamos a avanzar. Y esa confrontación no la hago yo, la hace la Escritura. Y usted debe venir y escudriñar las Escrituras para saber. Así que, hermanos, la clave que Israel no supo apreciar, yo creo que es el arrepentimiento.
Así que habiendo dado esta introducción como resumen de la enseñanza anterior, podemos abrir nuestras Biblias y el puntapié de esta semana nos lo va a dar Deuteronomio 30. En torno a este pasaje va a girar gran parte de la enseñanza del día de hoy. Entonces, hoy lo que haremos será apreciar las claves que llevan a una fe genuina. Es decir, a una obediencia a Dios. La clave de hoy es que usted alcance la verdadera fe, la fe que obedece. Segundo punto, apreciaremos cómo la fe se halla escondida, pero también revelada en el Antiguo Testamento, antes de Jesucristo. Que siempre fue por la fe, por la justicia de Dios. Nunca fue otro camino. Las cosas siempre han sido de una manera desde el principio. Solo que no estaban veladas, se fue abriendo siempre el panorama. La gracia siempre existió. No se manifestó. En Jesucristo dice se manifestó la gracia y la verdad. Pero ese Dios siempre manifestó su gracia desde el primer día de la creación. Por el solo hecho de querer crear. Ya eso es gracia. Y de que hallara Noé gracia. Sin ser judío, sin guardar la ley, halló gracia. Noé. Entonces todo esto siempre existió desde el principio. La justicia, la gracia, la fe, pero no se contemplaban. De hecho, la palabra dice, por la fe Abel ofreció mejor sacrificio. Pero si usted lee Génesis 4, como lo leímos con Emanuel, ahí nunca habla de la fe ni de la justicia. Solamente habla de Caín que mató a su hermano, porque su ofrenda no fue grata. ¿Lo recuerda? Pero el Nuevo Testamento nos amplía y va a los primeros pasajes, a los pasajes intermedios, para expandir y mostrar cómo allí se encuentra siempre la gracia, la fe, la persona de Cristo, todas estas cosas que antes estaban veladas. Así que también, además de apreciar esto, compararemos la fe con la circuncisión y veremos su ejemplo en Abraham y el pacto. Yo creo que esa parte hoy día será solamente el inicio, según el tiempo nos dé. Y también traeremos luz acerca de esto, de la circuncisión, de la fe de Abraham, con la revelación del Nuevo Testamento, la cual nos amplía todos los propósitos de Dios, porque ahí sí que se amplía el panorama. Y ya Dios me va mostrando cuál va a ser el siguiente misterio que se abre al hablar de Abraham. Amados, vamos a leer Deuteronomio capítulo 30 de los versículos 1 al 3. Este lo leímos la semana pasada a vuelo de pájaro, 10 versículos, pero ahora nos vamos a detener. Dice Deuteronomio 30 de los versículos 1 al 3. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos, y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Qué interesante cómo estamos en el nuevo pacto, con la predicación de Jesucristo y los apóstoles, y un pasaje como Deuteronomio está tan vivo, que tiene más de 3.500 años. Porque en la Biblia no hay contradicción, y en este pasaje vamos a comprobar cómo no hay contradicción en ambos pactos. Siempre ha sido un solo camino. Deuteronomio 30 en mi Biblia se titula Regresar al Señor. Establece las condiciones para ser restaurado. ¿Usted quiere ser restaurado? Amén. ¿Usted quiere ser prosperado espiritualmente? Amén. ¿Usted quiere ser bendito donde quiera que vaya como lo fue Abraham? Amén. Aquí se ofrecen las condiciones para que usted sea una persona restaurada del pasado, de sus malas decisiones, de tantas cosas que arrastra. Aquí está la respuesta para que nosotros seamos restaurados. ¿Por qué? Porque previamente en Deuteronomio 28, Moisés recita al pueblo las bendiciones de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia.
no lo entiende, viva su vida y desobedezca a Dios y verá cómo le va. O obedezca a Dios y vea las bendiciones. Eso resume Deuteronomio 28 para el pueblo de Israel en aquellos días. Les hablaba a ellos. Pero como la Biblia es una revelación tan especial y tan única, de cierta manera Dios también nos está hablando a nosotros para alcanzar bendiciones. Y en Deuteronomio 28, el cierre de las consecuencias de la desobediencia son terribles, hermanos. De hecho, me da hasta temor decirle que las lea, porque le di una pasada el otro día y son horribles. Las bendiciones son como 13 versículos, lindas, maravillosas, pero las maldiciones son como 50 versículos y son terribles. Enfermedades, tumores, hambre, no tener paz, estar desesperado, describe tantas cosas que increíble cómo la palabra y la ley de Dios se cumplen estos días, hermano. Si tan solo pudiéramos obedecer. Entre todas las consecuencias de la desobediencia, entre sus muchas maldiciones, y no piense que Dios a usted le está maldiciendo, es la ley de Dios, la ley perfecta, la ley eterna. Dios no la creó para martirizarle a usted. Es su naturaleza. El cierre de las consecuencias de la desobediencia, entre ellas muchas, como le dije, se enlaza con Deuteronomio 30. No lo lea, no lo busque para que no nos perdamos, pero Deuteronomio 28, 64 dice lo siguiente: y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. En todo este discurso de las maldiciones por desobedecer, se establece que Dios le dice a Israel: si tú no obedeces mi palabra, no guardas mis mandamientos, serás esparcido. Servirás a dioses de piedra y de palo que no conociste. Y increíblemente esto me da revelación para estos días, para lo que sucede con Israel y con el Apocalipsis, hermano. Es tremendo. Pero no es el tema de hoy. Y usted puede ver que Israel fue esparcido por los asirios, por los babilonios, por los griegos, por los persas, por los romanos. Y desde los romanos 2000 años esparcidos. Hasta que en 1948 regresan a su tierra. Increíble. Cómo esta palabra se fue cumpliendo siempre en ellos. Fueron esparcidos por desobedecer. Malditos entre las naciones y no benditos. Entonces, Deuteronomio 30, nuestro pasaje, son las condiciones para ser restaurado. Y comienza diciendo en el versículo 1: sucederá, bla, 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 serán esparcidos a todas las naciones. O sea, si desobedeces a Dios lo que estableció antes, serán esparcidos. O sea que aquí se aprecia al tiro inmediatamente en Deuteronomio 31 que le está hablando a toda persona que en algún momento tropiece la ley, desobedezca a ella y deba volverse a Dios. ¿Y usted ha desobedecido la ley de Dios? ¿La ha transgredido? Todos lo hemos hecho. Todos lo hemos hecho. Por tanto, hay que poner atención porque este pasaje revela sin contradecir el Nuevo Testamento cómo volver a Dios, cómo obtener su favor, cómo obtener su bendición y que Él, de donde nos hubiera esparcido, nos traiga de nuevo a su tierra. Y como le dije, al principio de Deuteronomio 30 se aprecia la consecuencia. En medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios. Se lee en el versículo 1. Y yo le decía la semana pasada, y también le comentaba a Andresito, que tarde o temprano iban a llegar a esta situación. Dios en su presencia, en su conocimiento futuro de todas las cosas, sabía que el pueblo iba a desobedecer, porque nadie puede guardar toda la ley permanentemente. Por tanto, Él, como lo sabe, dejó las claves para ser restaurados. Y esto es muy interesante, porque refleja también nuestra condición, que no somos judíos. Pues nosotros, antes de venir a Cristo, estábamos en desobediencia, muertos en pecados, rebeldes, no nos importaba Dios, pero aquí encontramos
nosotros hoy en Jesucristo la reconciliación. ¿Cómo encontraba Israel esa reconciliación antes? Y todas las bendiciones que uno quiere alcanzar, porque ¿quién no quiere que le vaya bien en la vida? Y aquí están las claves, donde el Antiguo Testamento no contradice el Nuevo y donde los mismos requisitos de antes, que Israel no tenía la revelación de Jesucristo todavía, pero los requisitos eran los mismos para alcanzar el conocimiento de aquel Salvador. Como a muchos se les reveló, se les presentó, los llamó por profetas. ¿Y cuáles son las claves, hermanos? Y aquí tiene que tomar atención. Las claves que nos da Deuteronomio 30 para volvernos a Dios, para obedecer y para recibir sus bendiciones son: 1. Y te arrepintieres. Por tanto es el arrepentimiento. Arrepintieres. 2. Y te convirtieres. 3. Y obedeciereis. 4. Se alcanza su favor. Deuteronomio 31. Estamos viendo cómo regresar al Señor. Hemos pecado, queremos volvernos a Él, queremos hacer las cosas bien, queremos dejar de vivir los mismos hábitos, mal estilo de vida, malos vicios, malas amistades, siempre lo mismo, deuda, infidelidades, tristeza, amargura, incertidumbre, tantas cosas que nos pueden rodear. Queremos ser redimidos de todo esto, tener paz, porque van a seguir viniendo situaciones, hermanos. Pero la manera va a ser como con nuestro corazón las enfrentamos. Y dice Deuteronomio 31, como leímos: sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti. 1. Y te arrepintieres. Ahí está. Lo primero es arrepentirse. Y te arrepintieres en medio de todas las naciones donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios. Versículo 2. Y te convirtieres. Segundo, el arrepentimiento guía a la conversión. Y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedeciereis. Y obedeciereis a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón, con toda tu alma. Versículo 3. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Este es el orden que necesitamos aprender y practicar en nuestras vidas. Arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestra maldad, de nuestros hábitos. Pero hermanos, yo meditando en mi corazón, no se trata de remordimiento y de sentirse mal. Cuando viene el genuino arrepentimiento, ¿cómo puede usted saber que viene el genuino arrepentimiento? Cuando usted obedece. Pero para obedecer a Dios, todos podemos decir: no, si yo obedezco a Dios. Pero usted no puede obedecer a Dios. Nadie puede obedecer a Dios por la ley. Nadie. Usted, para obedecer a Dios y alcanzar sus bendiciones, su favor y su misericordia, para alcanzar esto, lo que más queremos, eso no se obtiene por nuestros méritos, por nuestros esfuerzos. Necesitamos convertirnos. Y la conversión la hace Dios. Porque Dios es quien hace una nueva creación. ¿Qué nos pide? Arrepentimiento. ¿Y cuándo viene el arrepentimiento? Cuando cambiamos nuestra manera de pensar. Cuando realmente dejo de ser un mentiroso. Cuando realmente dejo de fornicar. Cuando realmente dejo de desear la mujer de mi prójimo. Cuando realmente empiezo a vivir una vida más santificada. Y usted enumere toda la lista de pecados que la Biblia enseña. Codicia, celo, ira. Y puede tomarse varios minutos y horas leyendo todas las consecuencias y aguijones que aquí cada uno de ustedes carga y que yo no conozco, pero el Señor sí lo conoce.
Y no me diga que usted no necesita arrepentirse. Todos necesitamos, porque todos estamos en un proceso de ir siendo perfeccionados. Y qué importante es arrepentirse de verdad. Y cuando lo hace de verdad, cuando realmente dice, yo no puedo, dependo de ti, Señor, no tengo fuerzas, no soy capaz, Señor, vénseme, humíllame, derrótame. Cuando realmente usted es capaz de experimentar ese arrepentimiento, usted se convierte. Y al convertirse, usted es capaz de obedecer. Antes no. Por eso usted puede decir, yo obedezco los mandamientos, yo no hago esto y esto otro. Yo soy fiel a mi esposa, yo no miento, yo pago mis imposiciones, mis impuestos. Sí, pero no te has convertido. Estás siguiendo una ley de justicia, pero no eres capaz de guardarla completa. Necesitas convertirte. Y eso es arrepentimiento. Lo vamos a explicar, hermano. ¿Cuál es la clave de esto? Y aquí entra un poco lo que se viene preparando y asomando para otros estudios de la fe, el siguiente en especial. Deuteronomio 36 dice, y circuncidará Jehová Dios, Jehová tu Dios, tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. No emoción. No, si yo amo a Dios, no es emoción, es devoción. Con todo tu corazón, realmente lo amas y temes a Él. ¿Qué nos está diciendo este pasaje? Que Dios circuncidará. Y ya hablamos de la circuncisión hace algunos estudios. Quitará la grosura que en tu mente te impide ver. Retirará toda esa malicia que hoy te tiene nublado y atado a pasiones llamadas los deseos. Circuncidará. La circuncisión, hermanos, viene solo por la fe. Para que Dios circuncide nuestro corazón y nos convirtamos a Él, solo viene por la fe. Y la fe, ¿dónde la experimentamos? Cuando nos arrepentimos de verdad. Por ejemplo, los jóvenes, un ejemplo cercano. La palabra dice en el Antiguo Testamento, no fornicarás, no tendrás relaciones sexuales antes del matrimonio. Un aguijón para muchos de nosotros. Y el Nuevo Testamento no contradice el Antiguo. Dice en Tesalonicenses, esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Uno como creyente sabe que eso es lo que dice la Biblia, pero lo sigue practicando, hermano. Y así vamos al ejemplo de muchas cosas en ustedes. Sigo mintiendo, sigo amando el dinero, sigo siendo egoísta, sigo siendo celoso, sigo siendo iracundo, sigo siendo alterado y sigo. En cuántas cosas usted no sé. Cada uno póngase el traje, pero lo sigue haciendo, hermano. Y lo sigue practicando. ¿Y qué vemos? Que Dios nos tiene aquí bendecidos con palabra, con revelación, porque es por su gracia. Pero no agotemos la gracia. Ojalá a tiempo encontremos el arrepentimiento genuino, que es cuando yo digo, Señor, yo te creo que tú en tu palabra dices que no haga esto, y yo quiero aguardarme de esto, apartarme de este pecado, 2 meses, 3 meses, 6 meses, Señor, quiero hacer un esfuerzo de no vivir en eso, dejarlo, para ver qué cosas tienes tú para mi vida, cuál es tu plan, tus propósitos. Si no salimos de esos pecados, vamos a estar divagando como Israel en el desierto 40 años. Y yo quiero que ya empecemos a entrar en el horno de fuego con el Señor. Y que de verdad experimentemos el verdadero arrepentimiento. Que es decir, ya basta. Y va a ser difícil, hermano. Porque eso es el Evangelio. Negarse a lo que te gusta. Es rico el placer. Es rico salir con los amigos, gastarse la plata, tener sexo. Todas esas cosas son ricas. Y queremos estar en eso. A lo mejor la carne quiere y quiere. Quiere todos esos vicios, esos apetitos y muchas otras cosas.
A lo mejor me enfoco mucho en los jóvenes, pero los adultos también me entienden y también saben que en su vida hay muchas cosas atractivas para ustedes todavía. También hay muchas cosas que a ustedes le pueden atraer. ¿Cuándo digamos no y daremos la vuelta? Porque eso es convertirse. Dar la vuelta. E ir en otra dirección. Hasta que le creamos. Esa es la fe. Hasta que le creo a Dios. Creo que realmente lo que su palabra dice es verdad y no lo voy a hacer. Lo creo. No lo hago porque es un mandamiento, lo creo. Creo, Señor, que verdaderamente voy a ver tus bendiciones, voy a gozarme cuando con paciencia, con esfuerzo, con perseverancia, logre mantenerme en ello. No nos rindamos. Amén. La conversión viene solo por arrepentimiento. La fe, es decir, la circuncisión, viene por ese acto sincero. Y solo así se puede obtener. Dios está buscando verdadero arrepentimiento. Ahí está la fe, hermano. Y la primera mención en la Biblia al arrepentimiento es este pasaje. En mi Biblia, en la página 296, casi 300 páginas donde en primera oportunidad aparece Dios llamando al pueblo con este término, arrepentidos. Y fíjese que eso no ha cambiado. Recuerde cuando vino Juan el Bautista a anunciar el camino de Jesucristo y el Mesías. Juan el Bautista, que se vestía con pelo de camello y comía langosta y miel silvestre, dijo: arrepentíos. Viene uno que es más poderoso que mí, del cual no soy digno de desatar su calzado. Él los bautizará con Espíritu Santo. Pero ¿cuál era el requisito? El mismo de hace 1000, 2000, 3000 años. Arrepiéntete, Israel. Arrepiéntete, Chile. Arrepiéntete, amigo. Para que experimentes la conversión, la obediencia y las bendiciones. Y eso es un proceso. No es inmediato. Por eso debe tener fe y mantenerse. Que el Señor nos ayude. Ahora observemos algo más. En Deuteronomio, capítulo 30 también, versículos 11 al 14. Hermano, ya es difícil vivir en esta atmósfera. Es difícil vivir así porque estamos en un mundo donde nos lleva totalmente a la contraria. La mayoría dice: hace esto otro. Y aquí un par de locos te están diciendo que hagas lo contrario. Y como estamos todo el día en el mundo, el trabajo, el sistema, la salida, las compras, los hijos, la educación, la rutina, todos estamos 24 horas sumergidos en el mundo. Y la verdad que yo personalmente puedo decir que cuando uno hace una pausa, aparta un tiempo para el Señor, habla con Él sinceramente, confiesa que no tiene fuerza, que es débil, que ya están viniendo esos deseos y esas ganas de ir en contra de Él, esa es la clave. Reconocer que le necesitamos, porque no está en nuestra propia fuerza. Si le quedan dudas, conversamos en la intimidad, cada uno me puede escribir o puede plantear sus dudas al grupo. Amados hermanos, Deuteronomio 30, del 11 al 14, es precioso, es maravilloso y va a unir con corona lo del Nuevo Testamento. Dice Deuteronomio 30, una vez que todo lo que hay que hacer para obtener las bendiciones de Dios, después se declaran toda una serie de bendiciones que usted leyera. Ve que Dios va a bendecir su negocio, su vientre, sus hijos, su descendencia. Dios le va a bendecir mucho, hermano, mucho. En todos los ámbitos de su vida. Si no está experimentando, ojo que no estoy predicando un evangelio de prosperidad y de solo bendiciones. En el evangelio tenemos pruebas. Pero la palabra a mí me autoriza para decirle que también el evangelio involucra muchas bendiciones. Sucede que solicitan y demandan de nosotros un precio de sacrificio que Cristo pagó. Pero nosotros tenemos que pagarlo con la fe, creyendo. Así que después de todas estas grandes bendiciones que declara por regresar al Señor, las puede leer usted después en su casa, los versículos 4 al 10. El versículo 11 dice, Deuteronomio: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy,
y es lo que hablábamos, no es demasiado difícil. Chuta, hoy día, recién hace 10 minutos lo hubiese visto las caras aquí. O no sé, está complicado dejar el pecado. No me quiero arrepentir. Un poquito más del mundo. Pero aquí la palabra dice, no, compadre, no es difícil. No es demasiado difícil. No está lejos. Qué maravilloso. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos los traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Es importante este pasaje porque se cita en el Nuevo Testamento. Este mandato no está lejos, no es demasiado difícil. Por el contrario, está muy cerca de ti. Señor, ¿dónde está? ¿Dónde? Yo quiero las bendiciones, yo quiero obedecerte, yo quiero amarte con todo el corazón y con toda el alma. ¿Dónde está? Dime. ¿Dónde te voy a ir a buscarlo? ¿Al cielo? ¿Al Seol? ¿A los extremos de la tierra? ¿Dónde? ¿Cuál es la respuesta? Está cerca. En tu boca y en tu corazón. ¿Cómo lo cumplo? Aquí está escondido, hermano. Y es lo que los últimos meses Dios me ha hecho repetirle en varias ocasiones. ¡Qué maravilloso! ¿Cuántas veces hemos leído Romanos 10 últimamente? Y le he dicho como en 3 predicaciones porque me he gozado con este versículo. Cerca de ti está la palabra. ¿Me has escuchado decirlo? ¿Qué tengo que hacer? Una palabra de distancia y entre tú y Dios. Una palabra, hermano. Por eso está cerca. Hoy Dios me lo revela. Quizás antes lo entendía, me gozaba, pero ahora me gozo más todavía porque me revela más todavía este pasaje. Está cerca, ¿lo entiende ahora? No tiene que ir a buscarlo en ninguna parte. Dios se lo trajo regalado, se hizo todo por usted. Amén. Cumplió la ley, guardó los mandamientos. Justicia perfecta de Dios imputada a nuestras vidas por la fe. Cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Allí está la ecuación. Y es lo que dice Romanos 10:18. Que siempre le leo. Romanos 10:18. O que hemos usado como plataforma en algún estudio anterior para comprobar esto que dice el Antiguo Testamento. Se fija cómo la Biblia mantiene la misma revelación. Aleluya. Romanos 10:8 dice, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Ahí está, pues. Pablo en Romanos, en el Nuevo Testamento, está citando y está revelando la justicia de Dios. ¿Cómo se alcanza? ¿Cómo se alcanza la justicia de Dios? Guardando los mandamientos de Dios, guardando la ley, guardando el sábado. No. Deuteronomio lo estaba escondiendo a Israel, se los dejó ahí escondido, velado. Mira, no está lejos, está aquí. ¿Dónde, Señor? En tu boca y en tu corazón. Eso es lo que quiero. Eso es lo que traerá esto. Si entiendes eso, que el arrepentimiento es confesar con tu boca y creerlo en tu corazón. Eso es el arrepentimiento. Y ahí se produce todas las bendiciones de Dios. Y esto es muy importante que usted lo entienda porque la fe sigue siendo un misterio para muchas personas y no pueden alcanzarlo. Ahora vamos a entenderlo más, mejor todavía. Voy a dejar un espacio. Vamos a Romanos capítulo 10 de los versículos 5 al 7. Y esta parte es importante. Y yo espero que usted lo entienda y que se nutra en la palabra. Dice Romanos capítulo 10 de los versículos 5 al 7. Y recuerde, está citando parte de Deuteronomio, pero con una revelación más amplia todavía. Leamos. Dice, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Versículo 6. Pero la justicia que es por la fe
dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Entre paréntesis, esto es para traer abajo a Cristo. O ¿quién descenderá al abismo? Entre paréntesis, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mire, hermanos, yo la semana pasada no entendía este enlace de Deuteronomio y Romanos. Pero cuando uno paga un precio, viene mayor revelación. Cuando uno se santifica, Dios usa el vaso y le da revelación. Y no es en vano los esfuerzos que uno hace de decirle no al pecado. En especial, siempre los más jóvenes, que me identifico con ellos. Porque sé la multitud de concupiscencias y deseos y tentaciones que hay afuera. Música, cine, películas, ocio, diversión, bla, bla, bla. Abren sus redes sociales y todos sus amigos, uno en París, otro en Estados Unidos, otro en la isla ahí bañándose con una sirena. Oh, y todo maravilloso. ¿Será tan maravilloso? No. Es pura pantalla. Pura pantalla. Porque conozco de gente cercana que en redes sociales son filósofos, son pensadores, son piadosos, y en persona pocos saben su testimonio. Y a muchos se engañan. No crea la ilusión de este mundo, porque no es como parece. No busque esas cosas. Este pasaje es maravilloso y Dios me lo ha revelado para esta semana. Yo lo tenía para la semana pasada, pero Dios dijo, no, hay un requisito. Y ahora sí. Amén. Aquí, amados, hay dos clases de justicia. Romanos 5, por una parte, dice, la justicia que es por la ley, que es por guardar los mandamientos, que es por hacer todo y cumplir todas estas cosas, Moisés dice, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Ahí hay una clase de justicia. Y la conclusión a la que hemos llegado no la podemos alcanzar. Porque la ley no es mala. Es buena, es santa y el mandamiento justo. Pero no hay capacidad de seguir ese camino en nadie. Aunque le vendan la pomada miles de iglesias, religiones y denominaciones evangélicas, no les crea. Ese no es el camino. Esta es la justicia que usted dice, la que revela el versículo 6. Pero la justicia que es por la fe, esta es la que quiero yo. Dice así, y cita Deuteronomio, donde el Señor les decía, no es muy difícil, no está lejos, no está arriba ni está abajo, no tienes que ir a buscarlo a ninguna parte. Y ahora Pablo lo dice con la revelación de Cristo, porque esto apuntaba a que a través de la ley la gente se diera cuenta que era pecadora y encontrara a Cristo, al Mesías y al Redentor. Que el hombre reconociera que necesitaba redención. Pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Eso es lo que decía Deuteronomio. Pero aquí le añado un entre paréntesis, porque ya está Cristo revelado. ¿Y cuál era el propósito? Buscar a Cristo. Buscar a Cristo. Si tú estabas buscando justicia por allá y por acá en el Antiguo Testamento, no había sido revelado Cristo. ¿Cómo alcanzo la justicia? No puedes alcanzarla. Mantente fiel a Dios. Síguelo ahí en el Antiguo Testamento como te había sido revelado. Ámalo. Arrepiéntete. Pero no está manifestada la justicia todavía. Debe llegar el Mesías. Por eso era para traer a Cristo de arriba, para traerlo de abajo. El propósito era traer la perfecta justicia de Cristo. Sin eso el pueblo no podía alcanzar la justicia. Entre paréntesis, sí podían porque amaban al Señor y tenían una relación, pero solo pocos, hermanos. Entendían estos misterios, se reconocían como pecadores, se arrepentían. Eso alcanzaban la justicia. Los demás no. Y aquí están las dos clases de justicia. La que necesitamos nosotros es la justicia que es por la fe. Y la justicia que es por la fe, ¿cómo se alcanza? Como le dije al principio, con arrepentimiento verdadero. El propósito era traer a Cristo. Ese es el fin de la ley. Traer la justicia alcanzable, pues por la otro camino es inalcanzable.
La justicia de Cristo es la que tenía que venir para que el hombre la alcanzara. Por la ley nunca iba a ser capaz de alcanzarla. Porque somos engendrados en pecado y somos de tendencia al mal, según la Escritura. Y aquí está la respuesta del arrepentimiento, de la conversión, de la obediencia y de las bendiciones. ¿Cómo inicia este proceso? Romanos capítulo 10, del versículo 8 al 13. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y aquí otorga la amplia y completa. Ya no como en Deuteronomio, que estaba velada, se dejaba entrever. Está cerca de ti. Pero aquí sí, sigue estando cerca. Pero te lo doy más regalado y más fácil, para que no te des tantas vueltas como Israel, sino que lo veas claramente. Te lo digo. Esta es la palabra de fe que predicamos. Este es el propósito. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree, ahí se circuncida, con el corazón, con la mente se cree, ahí Dios te rasga la capa de pecado, se cree para justicia, pero para ser salvo debes confesarlo con tu boca. Pues la Escritura dice, siempre como le dije antes, la guarnición, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Una cita del Antiguo Testamento. Porque no hay diferencia entre judío y griego, es decir, entre judíos y el resto de las naciones. Pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Invoque el nombre del Señor libremente. Invóquelo hoy y todos los días. Alábelo, declárelo, búsquelo, confiéselo. Y va a experimentar el arrepentimiento. Y vendrán las bendiciones. Y ahora será capaz de obedecer a los mandamientos de Dios. Y no tener que estar siempre tropezando y cayendo y cojeando. Así que, amada familia en el Señor, nos deja unos breves minutos para terminar esta enseñanza, donde aquí sí que hemos podido explicar ampliamente el misterio de la fe. Con el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento revelando lo que en el Antiguo Testamento estaba, pero no lo pudieron ver también ellos. Hoy nosotros lo vemos con los privilegios que Pablo nos lo dio, de decirlo abiertamente. Cerca de ti está la palabra, ahí está la fe, cerca. ¿Cómo? Cerca. Confiesa con tu boca que Jesús es el Señor y créelo en tu corazón. Ahí vendrá la circuncisión, la conversión. Y por eso este texto se usa mucho para evangelizar a las personas y para que hagan la oración de fe. El problema es que cuántos miles dirán, creo, repita conmigo, creo Señor, que soy salvo porque creo. ¿Y serán salvos? Lo repitieron, lo confesaron para salvación, pero ¿lo creyeron? Eso solo lo sabe Dios. Así que si usted quiere evangelizar a alguien y no se sabe la Biblia, apréndase Romanos 8, 9 y 10 y estamos listos. Con eso ya se va a la calle. Aleluya. Bueno, hermanos amados, habiendo ya expresado más ampliamente el misterio de la fe, nos vamos a empezar a preparar para el próximo estudio con el ejemplo de Abraham. Y aquí también es bien interesante, hermano. Yo de verdad que quiero estar otra hora más aquí diciéndole más cosas. Pero la verdad es que hagamos un rápido resumen para conocer un poquito a Abraham, para prepararnos para lo que viene. Y Abraham aparece en las primeras páginas de la Biblia, desde Génesis 12 en adelante. Y acerca de Abraham, en el capítulo 12 Dios llama a Abraham. Y Dios le dice a Abraham, sal de la tierra de Ur de los Caldeos y vete a la tierra que yo te voy a dar. Y todo esto, amados, son simbolismos para nosotros hoy. Donde Dios nos dice, sal de este mundo, sal del pecado, sal de la contaminación. Te voy a dar la nueva Jerusalén, la nueva herencia, quiero llevarte allá.
Comienza hoy tu peregrinación. Amén. Pero en ese tiempo era un ejemplo terrenal. Hoy es espiritual. Dios no nos quiere llevar allá a Jerusalén, ni a Turquía, ni a Egipto. No, es hacia el cielo. Porque no tenemos ciudadanía permanente aquí. Bueno, Dios llama a Abraham, le hace promesas, hará una gran nación de él, lo bendecirá, lo multiplicará. Quien lo maldiga será maldito, y así muchas cosas. Y Abraham obedeció y fue y salió con su familia. El capítulo 13, Abraham y Lot. Lot era el sobrino. Abraham era su tío. Se produce un conflicto entre el tío y el sobrino porque ambos tenían muchas posesiones, muchas riquezas y ya se estaban generando problemas en sus criados. Así que Lot se va a una llanura que se veía fértil, de buena apariencia, y él se queda con ese lugar. Mas Abraham va a Canaán, donde Dios le dijo que fuera. Llegando a esa tierra, Abraham entra en Egipto y para que no lo mataran, Sarai, su esposa, dice que era hermosa como ninguna. Qué bendecido era Abraham. Amén. Y los egipcios dirán, su mujer es, matémosle y quedémonos con ella. Di Sarai que eres mi hermana. Así que engañando a los egipcios, entran a Egipto y al ver los egipcios que venía plaga tras plaga y maldición tras maldición sobre su vida, se dicen, ¿pero qué está pasando? Y Abraham confiesa que no era su hermana, que era su esposa. ¿Pero qué has hecho?, le dicen los egipcios. Le dice Faraón, ya había Faraón en esos días. Bueno, me llamó la atención esto. Y le dice, sal y ve, sigue tu camino. No traigas más estas maldiciones. ¿Por qué no escondiste esto? Abraham mentía. Ojo, pero era justo. Amén, sí, Señor. Después en el capítulo 14, Abraham rescata a Lot, porque Lot vivía cerca de la tierra de Sodoma y Gomorra, que todos conocemos qué tierra era, de depravación. Y había una guerra y toman cautivo a Lot. Y Abraham es quien, con sus criados, su gente, libertan a Lot, vencen a esta gente y logran traer ese rescate sobre la vida de Lot. Y ahí aparece un personaje que se llama Melquisedec, Amén. que no le dimos cabida en el estudio del misterio de Cristo, pero ahí era digno de haber predicado de Melquisedec, porque ese era Jesucristo mismo, que se manifestó como aquel Melquisedec, que es un tema que quizás no lo van a entender, pero lo pueden leer en Génesis 14. Y para avanzar en este resumen, preparando el camino para la siguiente semana, Génesis 15 es el pasaje que me interesa y Génesis 17. Son los dos que nos van a dar el puntapié para entender Romanos y Gálatas. Porque Romanos y Gálatas son libros en la Biblia que escribieron sus escritores para defender la verdad. Porque hay mucha gente que cree que haciendo buenas obras y guardando la ley se va a salvar. Y Gálatas y Romanos vienen a darnos toda la claridad que necesitamos. Pero para entender Gálatas y Romanos necesitamos entender Génesis 15 y Génesis 17. Para irnos despidiendo, Génesis 15 establece el pacto de Dios con Abraham. Donde Dios se acerca y habla con Abraham. Y Dios le ofrece una serie de promesas. Entre ellas, dice, Jehová Dios mío, ¿qué me darás si ni siquiera tengo un hijo? No tengo un descendiente que herede las promesas, porque en ese tiempo era importante el primogénito. Lo va a heredar un esclavo, nacido en mi casa. Si yo me muero mañana, lo recibe él. No me has dado prole, no me has dado descendencia, Señor. Y el Señor le dijo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Dios le promete un hijo a Abraham, siendo casi de 100 años. Y le dijo, mira, puedes mirar todas las estrellas, contémplalas. Así será tu descendencia. Ahí se esconde un misterio que vamos a predicar, no se lo olvide. Y creyó, Génesis 15:6 dice,
Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham no hizo nada. Abraham creyó a la palabra de Dios. Amén. Y eso le fue contado por justicia. Ahí ya se nos están dando las primeras pisadas de la fe. Porque ahí todavía no había sido revelada la ley. Y al final, para despedirnos en esta hora, Génesis 17, después de este episodio donde Dios le promete descendencia, y porque Abraham creyó, tenía fe, andaba en arrepentimiento, era converso, porque obedecía a Dios, salió de su tierra, amaba al Señor con todo su corazón, alcanzaba su favor, era prosperado en todo. Y por todo esto, Dios establece un pacto que era una señal. La circuncisión del prepucio de todos los varones nacidos en su casa para él y toda su descendencia. Y esa circuncisión es señal de que Abraham tuvo fe. Por eso después cuando leímos Deuteronomio, que le decía Dios al pueblo, te convertirás y será circuncidado tu corazón, como fue circuncidado no la piel del prepucio, sino el corazón de Abraham. Eso lo hago por señal. Una señal en la carne terrenal. Pero lo que estoy mostrando es un misterio del reino, que estoy circuncidando el corazón de las personas. Y los judíos creen que por ser circuncidados al 8º día y guardar sus fiestas son salvos. Mentira del diablo. Porque el mismo Nuevo Testamento dice que no es judío aquel que nace allá, sino que ni es el que está circuncidado, sino que es el que está circuncidado en el corazón, en espíritu, por Dios mismo. Así que, amados hermanos, ya hemos avanzado en el misterio de la fe. La próxima semana lo complementaremos con el ejemplo de Abraham. Volveremos a leer algunos pasajes donde se ve esta promesa, donde se ve la circuncisión, y en base a Romanos 4 y Gálatas 3 daremos la amplitud para quizás resolver y ya terminar el misterio de la fe y pasar al misterio de nosotros, los que antes no éramos pueblo y hoy somos pueblo, los gentiles, a través de la persona de Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga y espero que usted medite en el arrepentimiento genuino y que de verdad se produzcan cambios en su vida, porque Dios quiere que demos frutos y no seamos árboles estériles, que estemos siempre en los mismos achaques y en los mismos problemas. Que el Señor bendiga a su iglesia, a su pueblo en este día. Vamos a orar al Señor.